Iniciamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la clase de Lingüística General. Hoy tenemos, como anuncié ayer y ya en clases anteriores, una visita del profesor Francisco Salguero, que es catedrático de Lingüística General y especialista en lógica, en lingüística y todo lo relacionado con los aspectos formales del lenguaje. Como yo no sé tanto como él de todo lo que tiene que ver con el significado, le he pedido que prepare una charla en 1 hora y 20 de lo que un alumno de primero pues debería saber sobre todo el tema del significado, la semántica, la pragmática. En 1 hora y 20, por supuesto, no le va a dar tiempo de verlo todo, pero os va a asegurar a apuntar cosas muy interesantes que os van a encantar. Bueno, pues sin más dilación, os animo a que hagáis preguntas por el chat, pero para no distraerlo mucho y las guardáis quizás para cuando él dé pie a lanzar preguntas o lo que sea, las vais escribiendo, ¿vale? Y luego las lanzamos todas. Si alguien necesita algo urgente, que no entienda algo, que levante la mano y si Fran lo considera conveniente, os dará la palabra, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, tiene poco tiempo para explicar muchas cosas, le cedo la palabra, le agradezco muchísimo que haya venido, que esté un viernes a las 7 de la tarde, cuando ya podría estar por ahí fuera. Antes era más fácil, cuando había confinamiento y fase cero, pero ahora es de agradecer que haya venido y le cedo la palabra. Estoy seguro que vamos a aprender todo mucho en este rato con él. Muchas gracias, Fran. Apago Bueno, mi... gracias a ti por invitarme, Juan Pablo, pero tengo que decirle a tus alumnos que cuando me pediste que diera esta clase me dijiste que no contara lo que pueden ver en los manuales habituales y al uso. Entonces voy a contar una historia que tiene que ver, por supuesto, con el significado, pero que no está contada desde la perspectiva habitual de la semántica léxica ni de la pragmática. La voy a contar desde una perspectiva un poco diferente. Espero hacerlo de forma clara y espero que sea, sobre todo, que sea interesante. Eso no significa que no vaya a referirme a aspectos de semántica léxica o de lexicología o a aspectos pragmáticos. Me voy a referir a ellos para enlazar con lo que quiero presentaros hoy aquí, esta tarde, a los que estáis presentes. Bueno, he llamado a la charla categorías predicación y significado. Como veis, no es un título que apunte directamente y de forma transparente a la lexicología ni a la pragmática. Por lo tanto, no esperéis que hable ni de semas, aunque vamos a ver rasgos semánticos, ni que hable de relaciones de sentido, aunque me referiré a cómo se relacionan los elementos léxicos dentro del contexto, ni que vayamos a ver, por ejemplo, pues la teoría de los actos de habla, aunque lo que vamos a contar es muy importante para poder tratar la teoría de los actos de habla desde un punto de vista lingüístico, desde un punto de vista gramatical y no solamente desde un punto de vista puramente, vamos a decirlo así, filosófico, que es el campo en el que surge esta teoría de los actos de habla inicialmente. Para tratar el tema me voy a retrotraer un poquito, pero muy brevemente, y voy a dar unas breves pinceladas sobre lo que consideramos o lo que hoy día se está considerando que pueden ser los fundamentos biológicos del origen del lenguaje natural humano. De esto ya os habló el profesor Benítez Burraco en otra clase, ¿verdad? De forma mucho más detallada. Yo simplemente voy a hacer unas precisiones que pueden ser interesantes para entender esta perspectiva de la teoría del significado que voy a proponeros. El lenguaje natural humano se origina a partir de la evolución del cerebro y de la adaptación de nuestro cerebro a una serie de facultades y capacidades mentales y al desarrollo del sistema vocal auditivo de transmisión de señales que podemos encontrar en nuestros primos más cercanos, los grandes simios, por ejemplo, o en otras muchas especies animales. Pero además, en el caso del ser humano, se dio un gran desarrollo de la capacidad de recordar episodios, lo que llamamos la memoria episódica. Todos los grandes mamíferos, los vertebrados en general, pero sobre todo los grandes mamíferos,
tienen eso que llamamos memoria episódica, que es recordar acontecimientos, episodios, eventos que han ocurrido anteriormente y usar ese recuerdo para interactuar medio, para evitar, por ejemplo, caer, tropezar con una piedra, o caer en una trampa o toparse con otro animal peligroso que se desconocía anteriormente, pero del que se tiene mala memoria porque ocurrió algo anteriormente, y al ocurrir algo anteriormente, estos animales lo recuerdan y, digamos, repiten unas ciertas pautas de comportamiento. Dentro de todas las especies animales, los seres humanos somos los que mejor memoria episódica tenemos, sin duda, pero hay algunos animales que tienen una memoria episódica fabulosa. Por ejemplo, los perros, que nos ayudan en muchas tareas precisamente porque aprenden, porque recuerdan pautas de comportamiento, porque se las hemos enseñado. Decimos que los elefantes tienen una gran memoria o que los delfines tienen una gran memoria, y es precisamente porque tienen una gran memoria episódica, no solamente una buena memoria de trabajo. El desarrollo de esta memoria episódica es lo que explica probablemente el desarrollo del simbolismo y la relación de los símbolos que usamos para comunicarnos con las diferentes categorías de entidades, conceptuales que nuestra mente es capaz de presentar y de expresar. Este desarrollo del simbolismo y de la categorización tiene mucho que ver con lo que un investigador norteamericano de origen japonés, Miyagawa, ahora se me ha olvidado el nombre de pila, por Dios, llama el sistema L, es decir, el sistema de signos, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, también hemos desarrollado, gracias a esa memoria episódica, estructuras colaborativas y jerárquicas, porque somos capaces de recordar, por ejemplo, qué individuos de nuestro grupo en algún momento nos han ayudado, o qué individuos de nuestro grupo en algún momento nos han atacado, o qué individuos de nuestro grupo en algún momento han demostrado que son más fuertes y por lo tanto son aquellos a los que debemos obediencia si no queremos que, por ejemplo, nos ataquen o que nos echen del grupo. Esas estructuras grupales y colaborativas se dan también en muchas especies animales, pero en el ser humano las hemos desarrollado de una manera tan increíblemente compleja que ha dado lugar a eso que llamamos sociedades humanas y sobre todo ha dado lugar a eso que llamamos culturas humanas, gracias a la capacidad de transmisión tradicional. Estos elementos que acabo de mencionar aquí, el desarrollo del sistema vocal auditivo de transmisión de señales, el desarrollo de la memoria episódica, el desarrollo del simbolismo y la categorización de los signos, y el desarrollo de estructuras grupales colaborativas jerárquicas y la transmisión tradicional, están en la base que explicaría cómo se desarrollaron los primeros lenguajes humanos. No tenemos constancia de ellos, evidentemente, pero podemos imaginar que se parecían mucho a ciertos protolenguajes que hoy día conocemos, por ejemplo, a los protolenguajes que usan los niños pequeños cuando están empezando a hablar, o a los protolenguajes que somos capaces de enseñar a usar a los simios, por ejemplo, a los chimpancés. Es una hipótesis, evidentemente, no la podemos probar porque no tenemos datos lingüísticos de hace, por ejemplo, 100.000 años, 200.000 años, incluso de especies anteriores a la nuestra, por ejemplo, del hombre de Neandertal o, por ejemplo, del Homo erectus. No tenemos datos y, por lo tanto, no podemos saber cómo se comunicaban entre sí. De lo que sí estamos seguros es de que se comunicaban y que usaban señales para ello. ¿Por qué? Porque todos los animales se comunican y usan señales. Y esas señales se usan, lo subrayo aquí, con valor semántico. Y al usar señales con valor semántico, ya estamos hablando de signos, no solamente de señales. El simbolismo se desarrollaría en nuestra especie a partir de la capacidad que tenemos de combinar signos para crear nuevas señales que son complejas, es decir, señales que resultan de la combinación de dos o más símbolos, de dos o más signos, perdón. Esa sería la base del desarrollo simbólico del ser humano. Eso no lo hemos visto en ninguna especie animal, solamente lo vemos en nuestra especie, en el ser humano. No sabemos si otras especies de homínidos anteriores, repito, como el hombre de Neandertal, por ejemplo, o como el Homo ergaster, o como el
Homo erectus, usaban también predicación básica. No lo podemos saber. Pero lo que sí sabemos es que la predicación básica está en la base de, por ejemplo, la adquisición del lenguaje por los niños pequeños. Y por lo tanto, desde un punto de vista ontogenético, sino desde un punto de vista filogenético, sí, desde el punto de vista de la adquisición por parte del individuo del lenguaje, podemos postular que la predicación básica es lo fundamental para que haya simbolismo. Esa acción básica lo que hace normalmente es desarrollar la memoria episódica que tenemos los seres humanos, que hemos adaptado como una facultad mental los seres humanos para expresar eventos, esquemas eventivos básicos. Esos eventos, ahora lo veremos, son acontecimientos que en un primer momento podemos haber conocido de primera mano, podemos haber experimentado directamente nosotros, pero veremos también que gracias al uso del simbolismo pueden ser acontecimientos que no hemos experimentado directamente, sino que otros individuos que los han experimentado nos relatan precisamente gracias a esa capacidad de dedicación que hemos desarrollado los seres humanos. Además, enseñamos, o mejor dicho, aprendemos el lenguaje mediante transmisión tradicional y todas las funciones expresivas del lenguaje que usamos los seres humanos están de alguna manera relacionadas con el hecho de que estamos en contacto con el uso del lenguaje desde que nacemos, gracias a que los individuos de nuestra especie que nos cuidan desde nuestro nacimiento usan ese mismo sistema de comunicación y gracias a que hemos desarrollado todas estas capacidades de las que hemos hablado antes, precisamente para poder usar esos símbolos de forma referencial, emotiva, regulatoria del comportamiento del otro, interaccional, hermenéutica, etc. Es decir, todas las funciones del lenguaje se van desarrollando una vez que vamos usando el lenguaje. Y empezamos a usar el lenguaje, como he dicho, mediante predicaciones básicas. Si tenemos en cuenta todo esto, de lo que hemos hablado, podríamos entonces llegar a un consenso acerca de cuáles son las características fundamentales del simbolismo lingüístico humano que diferencian nuestra capacidad de comunicación de la comunicación de otras especies animales que podemos observar actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que el signo lingüístico es arbitrario, pero esa arbitrariedad solo se da en el plano estructural. Lo que significa es que no hay una relación necesaria o de naturaleza entre el significante y el significado. No significa nada más. Podría no ser arbitrario y podría seguir siendo simbólico igualmente. Pero bueno, admitamos la arbitrariedad del signo lingüístico en el plano estructural, porque en el plano funcional lo que tenemos normalmente no es arbitrariedad, sino convencionalidad. ¿Pero a qué llamamos convencionalidad? Precisamente al hecho de que el signo lingüístico se adquiere a partir del uso de los signos lingüísticos, de esos mismos signos lingüísticos, por generaciones anteriores. Luego, adaptamos el concepto de convención al hecho de que hay transmisión tradicional del signo lingüístico y que adquirimos esos signos, esos significados en el plano funcional a partir del uso que se hace del lenguaje en generaciones anteriores, y estas generaciones anteriores igualmente adquirieron esos usos en el plano funcional a partir del uso que hacían las generaciones inmediatamente anteriores a las suyas. Pero que el signo lingüístico, es decir, que los símbolos sean arbitrarios e inconvencionales, los símbolos lingüísticos, ¿de acuerdo? Sean arbitrarios y convencionales, no significa que no sean motivados. Hay una motivación cognitiva del signo, no cabe duda. Para empezar, en ninguna lengua se usan signos que no pertenezcan o que no se puedan clasificar en alguna de las categorías principales lingüísticas de las que vamos a hablar luego. Y además, en ninguna lengua los signos se refieren a entidades que no se puedan categorizar desde el punto de vista, digámoslo, del conocimiento humano como objetos, ya sean concretos o abstractos, como estados, como acciones, como procesos, etc.
Es decir, hay una motivación cognitiva, hay una relación con el modo en el que nuestro cerebro se ha adaptado, con el modo en que ha tenido nuestro cerebro de adaptarse y de ir evolucionando a una serie de necesidades que son, a fin de cuentas, necesidades biológicas de los individuos que pertenecen a la especie. No son originalmente necesidades culturales, salvo, ahora lo diremos, salvo la necesidad que tenemos de interactuar con los demás individuos. Y ahí estaría la motivación tradicional del signo y entraría esa característica de la que hemos hablado antes, que es la transmisión tradicional. ¿De acuerdo? A todo esto no sería suficiente para distinguir el lenguaje natural humano de otros sistemas lingüísticos si no le añadiésemos dos características que son fundamentales. Una de ellas es la recursividad, que está basada en la característica o la propiedad de la infinitud discreta, que supongo que habéis visto con el profesor Mora en clases. La propiedad de la infinitud discreta lo que viene a decir es que el lenguaje natural humano, a partir de unas unidades limitadas, finitas, y con unas reglas de combinación de esas unidades que también son limitadas, es capaz de generar unidades más complejas, combinaciones, de modo infinito, es decir, sin que haya un límite para el número de combinaciones que podemos generar a partir de esas unidades finitas y esas reglas finitas de combinación. Y la característica de la composicionalidad, que viene a decir que cualquiera de esas unidades combinadas, cualquiera de esas unidades complejas que podemos construir a partir de unidades más simples, se puede interpretar a partir del significado de las unidades simples que la componen y de las reglas de combinación que se han usado para construir esas unidades más complejas. Es decir, infinitud discreta y composicionalidad son las dos caras de la moneda de nuestra capacidad recursiva de generar infinitos mensajes y de poder interpretar infinitos mensajes, de forma que si estamos ante un mensaje emitido por otro individuo del grupo que es completamente novedoso para nosotros, si conocemos las unidades que componen ese mensaje y conocemos las reglas que ese individuo ha usado para combinar esas unidades y componer el mensaje, podemos interpretar perfectamente la intención comunicativa de ese individuo. Al menos la intención comunicativa literal, que se suele, como solemos decir, ¿verdad?, de lingüística, porque luego puede haber otras intenciones comunicativas que no sean literales. Y ahí entraríamos ya en el plano de la pragmática. Es decir, contextualizamos todas aquellas producciones lingüísticas que los individuos de nuestro grupo son capaces de realizar con esos signos lingüísticos que compartimos y que están semánticamente cargados, no lo olvidemos, están semánticamente dirigidos hacia unos significados muy concretos y a partir de esos significados y de las reglas de combinación somos capaces de inferir las funciones lingüísticas que el individuo está expresando y sus intenciones comunicativas. Pero aquí ya entramos en un plano que va más allá del propio plano estructural, incluso del propio plano funcional. Entramos en un plano que es el plano del uso del lenguaje, que tiene mucho que ver con la pragmática, como hemos dicho, pero también con la sociolingüística, con la psicolingüística y con otras disciplinas de la lingüística que estudian lo que llamamos la facultad del lenguaje. Respuesta para eso. ¿Te puedo ayudar con alguna otra cosa? Perdón, Siri, como siempre, habla cuando no debe. Bien. Hemos dicho entonces que esos símbolos, gracias al desarrollo de la memoria episódica, no se usan de forma individual, no se usan de forma aislada, sino que los combinamos mediante ciertas reglas de combinación, de las que no voy a hablar aquí, pero que tienen mucho que ver, como ya podéis imaginar, con las reglas de la sintaxis que habréis visto en el tema correspondiente, los combinamos para poder expresar eventos.
Los eventos que podemos expresar los seres humanos mediante cualquiera de las lenguas existentes, más de 7.000 están contabilizadas y descritas, ¿verdad? Son solamente de 3 tipos. Fijaos, no podemos expresar eventos de otro tipo que no sean eventos de estado, eventos de proceso o eventos de acción. Los eventos de estados, perdón, son aquellos que se refieren a la localización y los atributos de los participantes en el evento. Es decir, aquellos que nos permiten expresar dónde o cuándo ha ocurrido algo, dónde o cuándo, dónde está algo, cuándo ha estado ese algo en ese sitio o qué características tiene ese algo. Podemos atribuir, calificar. Esos son los eventos de estado. Los eventos de proceso son transiciones entre estados. Es decir, podemos también expresar que algo estaba en un lugar y se ha movido a otro lugar. Evento de movimiento, ¿de acuerdo? O que algo era de una manera, algo era claro y se ha vuelto oscuro. Evento de cambio. Son procesos. Y finalmente, podemos también expresar eventos en los que un agente controla el proceso. Es decir, no es solo que algo fuera claro y se ha vuelto oscuro, sino que un agente ha hecho que lo que era claro se haya vuelto oscuro o que lo que era oscuro se haya vuelto claro. No sé si esta explicación es suficiente. Si tenéis alguna pregunta en algún momento, podéis usar el chat o abrir el micro si queréis para preguntar, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, aquí tenemos, aquí abajo de la presentación, tenemos un esquema de cómo sería, por ejemplo, la expresión, sí. Sí, Juan Pablo. Ah, bien. Digo que levantes la mano quien quiera interrumpirte, ¿vale? No te quería interrumpir, perdona. De acuerdo, de acuerdo. Bien, aquí tenemos, digamos, un esquema, no es exactamente un esquema lógico, pero bueno, es un esquema simbólico de cómo sería la expresión de una acción. Tendríamos un evento de acción en el que debe haber un agente que controla un evento de proceso, en el que hay un estado inicial, en el que se atribuye una cualidad a un paciente y un estado final en el que se le atribuye otra cualidad distinta a ese mismo paciente. Como veis, no es un esquema muy complicado. Ahora vamos a ver que ese esquema está detrás de lo que llamamos la predicación básica, que como hemos dicho, es la estructura simbólica mínima que diferencia el lenguaje natural humano de cualquier otro lenguaje que conozcamos en el planeta Tierra. No sabemos qué pasará con los seres estos que nos visitan en la película de La Llegada, porque no nos queda muy claro por el argumento de la película, por lo menos a mí no, pero desde luego en el planeta Tierra todos los seres humanos cuando se expresan construyen estructuras predicativas que de alguna manera tienen detrás esta estructura eventiva a la que me estoy refiriendo. Bien, vamos a tomar, por lo tanto, y aquí es donde está el cambio de perspectiva al que me refería al principio de esta clase, vamos a tomar la oración como la unidad de significado. Fijaos, no el morfema, no la palabra. Tampoco vamos a tomar como unidad de significado el texto, como se hace, por ejemplo, en ciertos campos de la pragmática. Vamos a tomar como unidad de significado la oración. La oración va a ser una proyección a partir de unidades de un cierto plano, lo llamo álgebra, ¿verdad? Pero bueno, de un plano, el plano del significado, unidades como los morfemas, que construyen palabras, a las que se le asignan categorías, que se combinan mediante reglas de estructura sintagmática en frases, que dan lugar, ¿verdad?, mediante las reglas de estructura oracional, dan lugar a las oraciones, mediante las reglas de estructura X barra. ¿De acuerdo? Y esas unidades del plano del significado se relacionan con unidades del plano del significante, con lo que habéis estudiado en fonética y fonología. Fonemas, segmentos, macrosegmentos, etc. Sílabas, por ejemplo, etc. No me quiero detener aquí para no perder mucho tiempo con este asunto porque ya lo habéis visto.
A su vez, la oración, que va a ser, como digo, la unidad de significado, se puede proyectar en un nivel superior como un fragmento de discurso, que puede ser un monólogo o que puede ser un diálogo, ¿de acuerdo? Las oraciones van a expresar siempre eventos simples o bien también pueden expresar relaciones entre eventos complejos. Y en este caso diremos que estamos ante una oración compleja. Bien. ¿Cuál es la estructura fundamental que hay detrás de las oraciones? Bueno, antes de eso, las oraciones pueden tener tres modalidades y esto entroncaría ya con el tema de pragmática, ¿de acuerdo? Que son las modalidades declarativa, imperativa e interrogativa. Fijaos, antes de ver cómo se estructuran las oraciones en el nivel de la predicación básica. Estas modalidades lo que hacen es producen cambios físicos o mentales en el destinatario de la enunciación. O sea, cuando enunciamos algo, lo estamos enunciando para buscar algún tipo de cambio en el estado mental del oyente, es decir, para informar al oyente de algo, de un acontecimiento, de un evento, de un estado, de un proceso. Y entonces decimos que estamos ante una modalidad declarativa. Cuando lo que buscamos es un cambio de conducta o de comportamiento en el oyente, estamos ante una modalidad imperativa. Y cuando lo que hacemos es buscar un cambio de conducta en el oyente a través de un cambio de estado mental, estamos ante una oración interrogativa. Una interrogación interrogativa es algo así como la petición imperativa de información. En una declaración, en un enunciado, declarativo, tenemos información, aportamos información. En un enunciado imperativo solicitamos que el oyente haga algo y en un enunciado interrogativo lo que hacemos es solicitar que el oyente haga algo, que es ofrecer información. Por lo tanto, la modalidad interrogativa es algo así como una modalidad mixta entre las declarativas y las imperativas. Fijaos, aquí tenemos ya la base de la teoría de los actos de habla de John Austin, que luego fue desarrollada por John Searle. Pero no nos vamos a detener en eso en esta presentación, porque como ya digo, quiero hacer una presentación completamente distinta de lo que se suele hablar, tanto en semántica léxica como en pragmática. Por lo tanto, dejo apuntado, por un lado, que estamos enlazando a partir del concepto de que la oración es la unidad fundamental del significado, con la pragmática por una parte y con la morfofonología y la semántica léxica por otra. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál sería entonces la estructura predicativa argumental? Es decir, la estructura básica que da significado a todos los elementos simbólicos del lenguaje. Sería una cosa parecida a esta, puesta de forma esquemática. Sería una predicación que admite una serie de argumentos internos y que exige un argumento externo que puede estar modalizada y que además también admite una serie de adjuntos, de información extra, vamos a llamarla así. El predicado en la estructura informativa, en la estructura predicativa argumental, perdón, va a ser el que marque los argumentos, tanto los argumentos internos como su argumento externo, que ya digo que es obligatorio, con un determinado papel temático. Un papel temático, luego veremos cuáles son los principales, va a ser el que nos va a decir cómo se combinan esos argumentos con ese predicado y cómo interpretamos ese predicado en relación con esos argumentos. ¿De acuerdo? La modalidad, ya hemos dicho que podemos tener una serie de modalidades enunciativas, pero además también podemos dar modo a los enunciados, modo temporal, el modo propiamente dicho, el modo verbal, ¿verdad? El aspecto verbal, la modalidad a la que nos hemos referido antes de la oración, etc. Y los adjuntos van a ser todos aquellos argumentos que no son requeridos por el predicado, pero que pueden aparecer y que también van a ir marcados por roles temáticos, por papeles temáticos. Bien, esta estructura además es recursiva,
porque cualquiera de los argumentos internos al predicado y también el argumento externo puede ser a su vez otra estructura predicativa completa. ¿De acuerdo? Esto es lo que permite, esta recursividad es la que permite precisamente construir un número infinito de expresiones lingüísticas a partir de unas cuantas unidades, no necesariamente muchas, y la que permite que luego los receptores de la comunicación puedan interpretar cualquier enunciado, cualquier expresión enunciativa, sea la que haya emitido un hablante cualquiera. ¿De acuerdo? No me voy a parar en la recursividad, porque quiero que veamos cómo funcionan los predicados y los argumentos dentro de la estructura predicativa, pero que sepáis que la recursividad es la responsable de que podamos construir oraciones subordinadas, por ejemplo, como oraciones causativas, concesivas, finales, modales, temporales, o que podamos hacer que el sujeto de una oración sea, por ejemplo, una oración de relativo. ¿De acuerdo? Si el argumento externo que va a ser el que realice la función de sujeto de las oraciones normalmente en la estructura sintáctica es toda una oración de relativo, será a su vez también una estructura predicativa, porque esa oración de relativo tendrá un predicado y unos argumentos. Y además estará también modalizada temporal, aspectualmente, por ejemplo, temporalmente, aspectualmente, será afirmativa, será negativa, será interrogativa, será desiderativa, será imperativa, etc. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las categorías léxicas básicas que permiten la predicación básica, ¿verdad? Que permiten construir estructuras predicativas argumentales básicas? Son estas dos, el nombre y el verbo. En todas las lenguas hay símbolos, signos, que son de categoría nominal o de categoría verbal. No hay ninguna lengua en la que falten estas dos categorías. Vamos a encontrar estas categorías de forma universal. Y tiene sentido, puesto que hemos dicho que de alguna manera el lenguaje surge de la adaptación de señales a esa memoria episódica que lo que hace es recordar eventos. Pero para recordar un evento tengo que saber, tengo que recordar los participantes del evento y para ello uso la categoría nombre y tengo que recordar qué ha ocurrido, qué le ha ocurrido a esos participantes y para eso uso la categoría verbo. Estas dos categorías, por lo tanto, son universales y están presentes en todas las lenguas. También están presentes estas otras dos categorías, la categoría modificador y la categoría adposición, que como veis se definen a partir de los rasgos básicos de las dos categorías que he mencionado anteriormente. Los modificadores serían, por ejemplo, todas aquellas palabras que en español son de categoría adjetivo o de categoría adverbio. Las adposiciones serían todas aquellas palabras que en español son de categoría preposición. Pero podemos tener en otras lenguas otras palabras diferentes de los adjetivos y los adverbios que hagan la función de modificador y podemos tener en otras lenguas, por ejemplo, palabras de la categoría adposición que en lugar de ser preposiciones sean posposiciones, es decir, que vayan detrás del nombre, por ejemplo, o del verbo con el que construyen el sintagma. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una serie de categorías gramaticales entre las que están la conjunción, la cuantificación, los demostrativos, los posesivos, los artículos, los nominalizadores. Por ejemplo, en español tenemos un nominalizador, que es la palabra lo. Lo no es un artículo neutro. No tiene sentido decir que lo es un artículo neutro porque en español no hay nombres neutros y el artículo siempre acompaña a un nombre, ¿verdad? Por lo tanto, lo no puede ser un artículo. Lo es un nominalizador. Lo que hace lo es nominalizar la categoría a la que acompaña. El adjetivo al que acompaña lo nominaliza, el adverbio al que acompaña lo nominaliza. Pero en otras lenguas, por ejemplo, tenemos clasificadores nominales, ¿verdad?, que son también nominalizadores. Y por supuesto podemos tener muchas más categorías gramaticales en las lenguas. No muchas más, algunas más. Algunas más. Esto es simplemente un ejemplo. Pero las que a nosotros nos interesan son estas dos. Porque estas dos categorías básicas son las que están en el origen de las estructuras predicativas argumentales. Y por lo tanto, nos vamos a detener en ellas. La estructura predicativa argumental
se relaciona con la gramática. Antes de entrar ya a ver cómo funcionan esas dos categorías dentro de la estructura predicativa argumental, se van a relacionar con la gramática de las lenguas mediante una serie de recursos que tienen todas las lenguas para construir las oraciones. Por ejemplo, mediante la forma del predicado y de los argumentos. Y aquí estaríamos en morfología flexiva. O mediante conectivos, por ejemplo, preposiciones y posposiciones, como hemos dicho antes. O también mediante el orden de palabras. ¿De acuerdo? Ya veremos al final que estos tres recursos que usan las lenguas para relacionar las estructuras predicativas argumentales y las oraciones sintácticamente construidas forman una jerarquía universal. ¿De acuerdo? Es decir, que son tres recursos que están relacionados jerárquicamente y que podemos encontrar en todas las lenguas en esa jerarquía. No necesariamente en todas las lenguas hay morfología flexiva. No necesariamente en todas las lenguas los elementos conectivos van a otorgar, por ejemplo, papeles temáticos o van a expresar funciones sintácticas. Pero sí en todas las lenguas, lo vamos a ver, habrá orden de palabras para realizar estas funciones. Bien. Los papeles temáticos a los que nos referíamos antes, que realizan los participantes de una estructura predicativa, van a ser fundamentalmente estos. El papel de agente, el papel de paciente, el papel de receptor, fundamentalmente estos tres, ¿de acuerdo? Pero además vamos a poder definir otros papeles temáticos a partir de esos tres, que son los principales, que son los de posicionado, fuerza, tema, experimentador, locación, dirección y origen. Ahí tenéis algunos ejemplos de oraciones en las que algunos de sus elementos, algunos de los participantes realizan estos papeles. Por ejemplo, María cerró la puerta, María está realizando el papel de agente. En cambio, la puerta sería el paciente. ¿De acuerdo? El carpintero, que sería el agente en esta oración, hizo una mesa, sería el paciente. A mi padre sería, ¿verdad?, el elemento que está realizando el papel de receptor. El policía permaneció fuera de la habitación, el policía sería posicionado. Ahora explicaremos por qué. De todos estos papeles, los tres primeros son los importantes, porque todos los demás se pueden definir a partir de esos tres. Tenemos, por lo tanto, dos categorías básicas, nombre y verbo, y tres papeles, tres papeles temáticos fundamentales que pueden atribuir los verbos a los nombres para construir predicaciones de estructuras predicativas argumentales, predicaciones básicas. Con esos elementos, todas las lenguas estructuran su gramática, solo con esos elementos, y nada más que con esos elementos, y con una serie de reglas que habéis visto en sintaxis. Vamos a explicar cómo funcionan. Bueno, hay otros papeles que son los de los adjuntos, los de las partes de los enunciados, de los eventos, que no son obligatorios, pero no me voy a detener en ellos. ¿Cómo funciona esa atribución de papeles temáticos y cómo funcionan las estructuras predicativas argumentales? Bueno, todas las palabras de categoría nominal, y voy a ir también los pronombres, categoría pronominal, porque los pronombres se comportan exactamente igual que los nombres en esta perspectiva del significado desde el punto de vista de la oración del evento. Todas las palabras de categoría nominal van a poder estar marcadas con una serie de rasgos. Estos rasgos son los que se pueden estudiar en semántica léxica. Por ejemplo, el rasgo animado, que puede estar presente o ausente. El rasgo femenino, que puede estar presente o ausente. El rasgo adulto, que puede estar presente o ausente. Humano, volitivo, concreto, instrumento, materia, colectivo. Locus se refiere tanto a lugares como a momentos en el tiempo. Lugares en el espacio o momentos en el tiempo. Desde un punto de vista cognitivo, para los seres humanos, el tiempo se representa espacialmente, de modo que los momentos en el tiempo son asimilables a los lugares en el espacio. Y por eso he usado esta palabra especial para el rasgo semántico que define ambas cosas. El rasgo de cualidad o el rasgo de cantidad. Con estos rasgos ya tenemos suficiente para describir
todas las estructuras predicativas argumentales que dan lugar a todos los esquemas eventivos que a su vez dan lugar a la totalidad de las oraciones de una lengua determinada. Solamente con estos rasgos. Podemos añadir más o incluso podemos definir algunos rasgos a partir de otros como rasgos secundarios. Perdón por la voz, pero es que la tengo muy mal por culpa del calor y de los aires acondicionados. Bien. Con los verbos, con los símbolos de categoría verbo, con las palabras de categoría verbo, va a pasar exactamente igual. También podemos definir una serie de rasgos que son fundamentales. En este caso, yo propongo este sistema. El rasgo estativo, atributivo, procesivo, causativo, realizativo, perceptivo, cognitivo, declarativo, volitivo, desiderativo, perfectivo, durativo, incoativo, iterativo y frecuentativo. El rasgo estativo es el propio de los verbos de estado, por ejemplo, el verbo estar. El rasgo atributivo es propio de verbos atributivos como ser o como parecer. El rasgo procesivo de verbos de proceso, como por ejemplo crecer o morir. El rasgo causativo y el rasgo realizativo son propios de verbos de acción. Todos los verbos que signifiquen causar algo o realizar, hacer algo. ¿De acuerdo? El rasgo perceptivo de los verbos de percepción, etc. Y los rasgos perfectivo, durativo, incoativo, iterativo y frecuentativo tienen que ver con los aspectos verbales. ¿De acuerdo? Con que el verbo se refiera a una acción que está terminada o una acción, que dura en el tiempo o que comienza o que está en proceso o que es frecuente, etc. Con este sistema de rasgos verbales, perdón por la voz, repito, con este sistema de rasgos verbales y de rasgos nominales tenemos suficiente para poder definir todos los roles temáticos a partir solamente de los roles fundamentales de agente, paciente y receptor. Fijaos, el rol temático de agente, que se usa fundamentalmente con predicados, vamos a pensar en verbos que tienen el rasgo causativo y el rasgo realizativo. El leñador sería agente en la oración, el leñador derribó un árbol, ¿de acuerdo? En cambio, árbol sería paciente. Sin embargo, si el argumento que va a realizar el papel de agente tiene los rasgos menos animado y menos volitivo, es decir, si estamos hablando de una entidad que no está animada, que no es un animal ni es un ser humano, y a la que no le atribuimos intenciones, a la que no le atribuimos la capacidad de querer algo, ¿de acuerdo? Entonces decimos que en lugar del papel temático de agente, lo que realiza es el papel temático de fuerza, ¿de acuerdo? Luego el papel temático de fuerza se define a partir del papel temático de agente mediante estos dos rasgos, no animado, no volitivo. Si el predicado es recíproco, entonces podemos definir el rasgo de agente con un nuevo nombre que sería el de actor. Por ejemplo, en María se casó con Juan, María y Juan son actores del evento, no son agentes, pero en el obispo casó a María y a Juan, el obispo sí es agente, porque realiza una acción, ¿de acuerdo? El rasgo paciente es el otro rasgo fundamental y aparece también con predicados que tienen los rasgos causativo y realizativo y siempre exigirá un agente. Pero si, por ejemplo, los predicados que van a atribuir rasgos son predicados de tipo declarativo, de tipo volitivo o de tipo desiderativo, es decir, si hablamos de declaraciones, de órdenes, por ejemplo, o de deseos, entonces en lugar del del rol temático paciente, estaremos hablando del rol temático tema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la oración, Juan preguntó el tema de los rasgos semánticos. Todo el sintagma nominal, el tema de los rasgos semánticos, sería el tema, no sería el paciente, sino el tema. O en Juan mandó el tema de los rasgos semánticos, o Juan deseó el tema de los rasgos semánticos en el examen.
Fijaos, estamos por lo tanto definiendo dos rasgos fundamentales, agente y paciente, a partir de los cuales se pueden definir otros rasgos secundarios. Con el rasgo de receptor pasa igual. El rasgo de receptor es el rasgo típico del doble objeto en las oraciones. Corté esta flor para ti. Esta flor sería paciente, para ti sería receptor. Sin embargo, cuando el receptor es un momento en el tiempo o un lugar en el espacio o es un ser no animado, entonces decimos que va a expresar el papel temático de dirección o el papel temático de destinatario. En Voy para Madrid no es el receptor. De alguna manera, Madrid recibe al viajero, evidentemente, pero el papel temático que realiza es el de dirección. En cambio, en Escribí el poema para la posteridad tampoco es receptora, sino que es más bien el destinatario, el destino. ¿De acuerdo? Son rasgos secundarios, por tanto, con respecto al rasgo receptor. Luego tenemos también el rasgo experimental, con verbos que sean de percepción o verbos cognitivos, como por ejemplo en La policía no sabe nada, donde la policía expresaría el rasgo de experimentador y nada estaría expresando el rasgo tema, que ya vimos antes. Esto explica, por ejemplo, que algunos eventos se puedan estructurar sintácticamente de una manera especial en algunas lenguas, dependiendo del tipo de predicado. Cuando los predicados son, por ejemplo, predicados de percepción, pero no son volitivos, no hay intención de percibir, en verbos como parecer, doler o gustar, por ejemplo, en español, construimos las oraciones de una manera especial. Es decir, atribuimos un papel temático distinto a los supuestos sujetos. De modo que no decimos yo parece que, sino que decimos a mí me parece que. No decimos yo duelo, sino a mí me duele. No decimos yo gusto, sino a mí me gusta. Algo parecido pasa con el uso del verbo to see y el verbo to watch en inglés. Bien, lamento estar perdiendo la voz, de verdad. Lo lamento mucho, pero espero que se me esté entendiendo bien. Estoy haciendo un esfuerzo ahora mismo para poder hablar, pero creo que puedo terminar el tema. Bien, puede ocurrir, por ejemplo, que no estemos ante eventos de acción, sino ante eventos de proceso. Y ya hemos dicho que los eventos de proceso pueden estar referidos a movimientos o a cambios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tenemos un agente en un evento de proceso, ese evento de proceso, ¿verdad?, debe suponer un cambio que de alguna manera se ha realizado volitivamente, intencionadamente, por el participante del evento que es la causa de que suceda el evento. Vamos a decirlo así. Sí, Raquel, dime. El micro. Tenía yo por aquí una preguntita y entonces he pensado que como tú no echas cuenta de los que te dicen que bebas agua, yo voy a hacer la preguntita mientras que tú bebes agua. ¿Te parece? Bueno, pero es que no tengo agua por aquí cerca. ¿No tienes agua por ahí? Bueno, pues descansa un poquito por lo menos. A ver, yo te voy a hacer una pregunta un poco capciosa que pongo ahí en el... Yo no tengo ni idea de esto, ¿no? Pero el hecho de que tú comentes que, hombre, efectivamente no es igual un receptor que un destino, pues porque hay ahí un rasgo que es que el receptor es una persona, como quien dice, ¿no? Un ser animado, y el destino no. Pero realmente, no sé a efectos de formalización, pero a efectos cognitivos, entre un receptor y un destino hay más similitud, hay rasgos que comparten y no, por ejemplo, ponerlo en la misma lista de agente que no comparte nada, ¿no? Es decir, exacto, no sé si se podría decir que son subtipos de algo que es común, porque además muchas lenguas lo expresan de la misma manera y algo tendrá que decir el hecho de que las lenguas usen los mismos mecanismos para expresar eso, ¿no? Exacto. Tú sabes mucho de esto. ¿Yo qué va? Más que yo.
Y estás diciendo una cosa que es fundamental, efectivamente. Por eso he dicho que esos rasgos, el rasgo de dirección o destinatario, por ejemplo, son rasgos que están definidos a partir del rasgo receptor. Es decir, son rasgos subordinados al rasgo de receptor. De hecho, podríamos usar simplemente receptor. Y de hecho, muchas veces, por ejemplo, cuando usamos figuras retóricas como la prosopopeya, la personalización, ¿verdad? Estamos usando palabras que originalmente tienen, por ejemplo, el rasgo locus, ¿no? O el rasgo no animado, y la estamos usando como receptores. Por ejemplo, pues un político puede decir que toda su vida ha trabajado para Madrid, y Madrid es un receptor, ¿no? O ver la posteridad como un conjunto de personas que valorarán la poesía que yo escribo en este momento, ¿no? Y estamos entonces usando una figura que normalmente se entiende como una figura retórica, pero que en realidad lo que estamos haciendo es sacar parte del significado que esas palabras tienen y lo estamos devolviendo a su lugar original. El rasgo de receptor es un rasgo primario junto con agente y con paciente. Todos los demás rasgos son secundarios y se definen subordinadamente a alguno de estos tres. ¿De acuerdo? Sí, Juan Pablo. Sí, ¿has ido a buscar agua? No. Ve a buscar agua, ¿vale? Mientras yo voy a estar hablando de David Doughty, que esa va a ser la pregunta que te voy a hacer, porque ¿te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos en 1991? Había un curso de David Doughty que hablaba de los proto-thematic roles. Entonces, voy a estar hablando, pero vete a buscar el agua. Vete a buscar el agua y vuelve. Y yo voy a estar contando entonces eso. Con desventaja, porque no te voy a oír. Ya, pero te lo puedes imaginar, ¿vale? Es Vuelvo básicamente la idea, y muy parecido a lo que estaba comentando un poco Raquel, que desde la lingüística cognitiva, si hablamos desde papeles semánticos o argumentales prototípicos, Doughty lo que estaba defendiendo en 1991 era que todos estos papeles semánticos que estaba hablando ahora Fran se podían resumir a dos. Uno sería el agente y otro sería el tema. Entonces habría una serie de características semánticas que definen lo que es un agente prototípico frente a lo que es un tema prototípico. Y todos los demás derivarían de esos rasgos prototípicos que tienen el agente y tiene el tema. Entonces mi pregunta para Fran, y ahora se la repetiré cuando venga, ¿para qué necesitamos tantas distinciones como él hace? ¿No nos valdría un sistema más simple? Yo recuerdo que cuando tomé la pregunta que te estaba haciendo, Doughty defendía que con dos papeles semánticos, agente y tema, que tenían una serie de rasgos prototípicos, nos servían para definir todos los demás. ¿Por qué son necesarios todos estos que tú estás señalando? Aunque Doughty mismo reconocía que en esto de los papeles semánticos había teorías como la de él, que tenían dos, y teorías como la de Sag y la gente de también que defendían que cada verbo, los de HPSG, Head Phrase Grammar, que cada verbo tenía sus propios papeles semánticos y no podíamos reducirlos a grandes categorías. Es decir, que para comprar había el comprador y lo comprado, para beber el bebedor y lo bebido. Entonces, ¿por qué el tuyo se sitúa ahí con tantos papeles semánticos? ¿Por qué no valen menos? Te pregunto. Porque estos papeles semánticos suelen aparecer muy a menudo, y entonces lo que estoy intentando hacer ver efectivamente es que todos ellos son definibles a partir de dos o tres, que son principales. Podríamos tener en cuenta también solamente dos, efectivamente, el de agente y el de tema. Fijaos que el papel temático de tema lo estoy viendo como secundario, como subordinado, como definido a partir de los papeles primarios, pero también lo podríamos ver como primario y definir entonces otros a partir de este papel temático como secundarios. En realidad lo que estamos haciendo es proponer un modelo de interpretación de cómo funcionan las estructuras predicativas argumentales, de forma que luego sea posible relacionar la estructura predicativa argumental, que es una estructura universal, es la misma, es una estructura cognitiva, lógica incluso si queréis, y es la misma para todas las lenguas, relacionar esas estructuras predicativas argumentales con las diferencias sintácticas gramaticales de las lenguas. Pero aquí lo que tenemos es por decirlo de alguna manera, aquí lo que tenemos es el núcleo a partir del cual surge la predicación, que es el núcleo a partir del cual surgen el simbolismo por una parte y la gramática por otra, ni más ni menos.
Y que yo sepa, no sé si me equivoco, Juan Pablo o Raquel, que yo sepa, no hemos encontrado ninguna lengua, ni siquiera el pirajá, ¿verdad? Que no tengan este comportamiento en relación con esto que estamos hablando, con la atribución de significados a partir de un predicado mediante la asignación de papeles temáticos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo por eso a mis alumnos de primero, creo que son la mayoría de los que están aquí, lo básico que les planteo es esta interfaz entre sintaxis y semántica, de qué relación hay entre los papeles sintácticos y los semánticos. Hay un eco ahora con tu micro, creo. Bueno, te dejo hablar a ti. Sigue, que tienes ahí agua ya cerquita para ir hidratándote, ¿no? Sí, Vale, espero que perfecto. sí. Espero que ya no se me vaya mal la voz. Bueno, continúo. Es que el aire acondicionado es malísimo para mí. Y lo tenemos puesto porque hace mucha calor. Me imagino que vosotros también. Bien. Cuando estamos, como digo, hablando de eventos de proceso, ¿verdad? Que es el otro tipo de eventos a los que nos hemos referido, tenemos entonces que puede haber un agente, efectivamente, que es el agente que causa el movimiento o el cambio. Tenemos aquí como ejemplo la oración Larra se suicidó en Madrid en 1837, pero puede ocurrir que el predicado no sea volitivo, esté marcado como no volitivo. Y entonces, efectivamente, entendemos que Larra no es agente, sino que es tema. Podemos considerar que el rol temático de tema es primario con respecto al de agente o que el de agente es primario con respecto al de tema. Pero están vinculados, de eso no cabe duda. Igual que tema también se puede vincular al de paciente, ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Yo por eso lo prefiero definirlo como secundario, porque se puede vincular al rol de agente en algunas estructuras y al rol de paciente en otras. La locación, lugar o el momento en el que se produce el movimiento del cambio también, por ejemplo. Larra nació en Madrid, ¿verdad? Larra nació en 1809 y las estructuras sintácticas que usamos en español son similares, igual que las demás lenguas, son similares. Recuerdo que nosotros en español usamos preposiciones, pero en otras lenguas se pueden usar, por ejemplo, morfemas flexivos, morfemas de caso. Cuando expresamos momento o lapso de tiempo, entonces siempre se expresan como adjuntos y por lo tanto no pertenecen a la estructura predicativa argumental básica, sino que formarían parte de la información adicional de la que hablábamos antes. Y también expresarían roles temáticos, papeles temáticos, que pueden ser estos mismos o pueden ser otros. Cuando expresamos origen del movimiento, tenemos el papel temático de origen, pero el papel temático de origen está relacionado con los papeles de causa y agente pasivo que aparecen como adjuntos en las oraciones. Y cuando hablamos de dirección del movimiento o del cambio, ya lo hemos visto antes, tenemos entonces el papel de dirección. Pero este papel está también relacionado con el de resultado y propósito como adjuntos, ¿no? Voy a Sevilla para, pues no sé, para verme con mis amigos, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es expresar el propósito. Ese para está relacionado, ese propósito está relacionado con el papel de dirección, que es un papel típico de verbos de movimiento o de verbos de cambio, es decir, de verbos marcados como más procesuales, ¿de acuerdo? O aquellas estructuras de concomitancia en las que se expresan compañía, instrumento, modo, medio, etcétera, que siempre van a aparecer como adjuntos. Son estructuras que nunca pertenecen a la estructura predicativa argumental básica. Bien. Y finalmente tenemos los papeles temáticos que aparecen en los eventos de estado. Tenemos el papel de agente, nuevamente, que hemos dicho que es fundamental, que sobre todo cuando nos estamos refiriendo a un participante que controla una posición o un estado. Por ejemplo, en Juan no se inmutó, ¿de acuerdo? Pero ese mismo papel puede definir un papel secundario, el de posicionado, cuando el predicado es puramente estativo y no volitivo. Por ejemplo, el libro está en la mesa, ¿de acuerdo? O Juan está en casa. Y también puede aparecer aquí el papel de tema si el predicado es atributivo. Por ejemplo, el agua fluye, ¿de acuerdo? El agua está fluyendo. El agua es un fluido, ¿de acuerdo? Bien. Cuando lo que hacemos es localizar, entonces usamos predicados
argumentos con el rasgo locus, por ejemplo, pues la clase sería posicionado es en el aula 111. Y aquí tenemos el rol temático de locus. O la clase es a las 6 y nuevamente tenemos el rol temático de locus aquí. Y finalmente tenemos el papel temático de atributo, que aparece cuando el predicado se refiere a una cualidad o a una cantidad. Por ejemplo, la giralda, que sería el tema, mide 100 metros. Fijaos en la diferencia que hay entre el enunciado, ¿no?, la diferencia eventiva, la diferencia semántica que hay entre el enunciado, la giralda mide 100 metros, y el arquitecto mide la giralda. En el arquitecto mide la giralda, el arquitecto es un agente, porque aquí tenemos un evento de acción, pero en la giralda mide 100 metros, no estamos diciendo que la giralda esté realizando ninguna acción. La giralda no está midiendo 100 metros, es decir, no está realizando la acción de medir, a ver hasta dónde llegan 100 metros, sino que la giralda tiene esa medida, es el tema, y 100 metros sería el atributo, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, pues la giralda es bonita, o la giralda es antigua, o la giralda es alta, ¿no? Sería el atributo. Fijaos, con estos mimbres podemos hacer una clasificación de todos los predicados. He puesto aquí tipos de verbos, ¿de acuerdo? Pero en realidad me estoy refiriendo a predicados. Los predicados pueden ser algo más que un verbo, pueden ser incluso estar realizados por categorías diferentes de la categoría verbal, pero digamos que la categoría de verbo, ya lo hablamos al principio, es la categoría fundamental, la categoría primaria, la categoría que surge originalmente y que por lo tanto está presente en todas las lenguas del mundo. Los tipos de verbos, los tipos de predicados con los que nos podemos encontrar entonces son muy pocos, fijaos. Nos podemos encontrar con predicados de estado, ¿verdad? Locativos o atributivos. Con predicados de proceso, que expresen movimiento o cambio. Con predicados de acción, que sean causativos o realizativos, es decir, que expresen la causa o que expresen el hecho. Con predicados declarativos, con predicados perceptivos y cognitivos. Yo los meto en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, los verbos de percepción y los verbos cognitivos suelen estar relacionados en todas las lenguas. Y de hecho es muy habitual que usemos verbos de percepción queriendo significar verbos de cognición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le preguntamos a alguien si ve lo que se quiere decir. ¿Ves qué quiero decir? Y no le estamos preguntando por si está realizando la percepción, si está viendo algo, de lo que te estamos preguntando, si está entendiendo algo, ¿de acuerdo? Y finalmente, verbos volitivos y desiderativos, que igualmente están muy relacionados. Expresar un deseo es como expresar algo que se quiere. Dar una orden es expresar un deseo. Si yo le digo a alguien que cierre la puerta, se lo puedo decir también diciendo que deseo que cierre la puerta. Hay lenguas incluso en las que el modo imperativo y el modo optativo o desiderativo se relacionan entre sí hasta el punto de que muchas veces son, desde el punto de vista morfológico, exactamente los mismos. ¿De acuerdo? En español lo hacemos mediante modalidad no morfológica. En otras lenguas, por ejemplo, en griego clásico se hacía mediante modalidad morfológica. Si os fijáis, entonces, y con esto ya termino, y podemos, si queréis, hablar un poco y charlar o hacer preguntas. Si os fijáis, entonces, estas estructuras predicativas argumentales son lo que se encuentra en la base de la sintaxis, de la gramática, que es lo más definitorio de las lenguas humanas frente a cualquier otro sistema de comunicación, ya sean códigos inventados por los seres humanos, ya sean sistemas de comunicación usados por otras especies animales. Esas estructuras sintácticas lo que hacen es expresar estructuras predicativas argumentales. De modo que una misma estructura predicativa argumental se puede expresar por varias estructuras sintácticas distintas. El ejemplo más evidente es cuando tenemos una oración activa del tipo de Nerón destruyó Roma y la pasamos a pasiva. Roma fue destruida por Nerón. Son dos estructuras sintácticas distintas, pero la estructura predicativa argumental es exactamente la misma. ¿De acuerdo?
Las relaciones que existen entre predicados y argumentos en la estructura predicativa argumental se va a traducir en estructura sintagmática y en funciones sintácticas. Y las funciones sintácticas se van a definir dependiendo de la posición que los argumentos de un enunciado, de una oración, tengan dentro del indicador sintagmático, dentro del árbol sintáctico en el que se encuentren. Es decir, se van a definir a partir de la relación que esos argumentos tengan no solamente con el predicado, sino con todos los elementos que hay alrededor del, como la flexión, como la modalidad, etc. Javier pregunta, ¿el uso de una u otra estructura sintáctica por parte del emisor puede interpretarse como una manifestación de la intención del emisor respecto al oyente? Evidentemente, efectivamente. Eso es lo que dijimos, al principio, que cada una de estas predicaciones se va a interpretar intencionalmente dependiendo de su estructura sintáctica, dependiendo evidentemente de los argumentos y los predicados que se realizan dentro de la oración, pero dependiendo también de otros elementos que forman parte de eso que Miyagawa, volvemos al inicio, ¿de acuerdo? No sé si esto no estaba al inicio, pero igual podría decir algo al respecto. Lo que Miyagawa llama sistemae, es decir, esas estructuras que dan lugar, por ejemplo, a la prosodia, o que dan lugar, por ejemplo, a los suprasegmentos típicos de una lengua, o que dan lugar, por ejemplo, a elementos intencionales de topicalización, como puede ser, por ejemplo, pues destacar fonológicamente una parte de la oración, o destacarla sintácticamente, estructuralmente, etc. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Javier. Cada enunciado no solamente ofrece información, lo hemos dicho, sino que ofrece también la posibilidad de intervenir en los estados mentales del oyente o intervenir incluso en sus estados físicos, es decir, de hacer que el oyente realice alguna acción. Eso es lo que John Austin, en su libro Cómo hacer cosas con palabras, llamó acto perlocutivo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay una relación clara con la teoría de los actos de habla y con la pragmática. Finalmente, la asignación de los papeles temáticos y las correspondientes funciones sintácticas se va a realizar mediante una jerarquía de procedimientos a las que ya aludimos antes, mediante orden de constituyentes, adposiciones o mediante morfología flexiva, fundamentalmente mediante morfemas de caso. Si una lengua usa morfemas de caso, también conoce las adposiciones, y si conoce las adposiciones, conoce el orden de constituyentes. El orden de constituyentes es básico, esto es lo principal, esto es lo primero, y de hecho también es lo primero que vemos en el niño pequeño cuando está aprendiendo a hablar su lengua. El orden de constituyentes, por lo tanto, es lo que va a dar lugar luego a las conexiones mediante adposiciones, que a su vez van a dar lugar, muchas veces se van a convertir en morfemas flexivos en muchas lenguas. Con lo que tenemos una relación aquí de jerarquía entre las lenguas, vamos a llamarlas analíticas, ¿verdad? Y las lenguas más flexivas, las lenguas polisintéticas, por ejemplo, las lenguas sintéticas en general. Creo que quizás he intentado dar mucha información y a lo mejor para tus alumnos, Juan Pablo, información novedosa, no lo sé, en poco tiempo. No sé hasta qué punto he sido claro o no lo he sido, si hay muchas dudas, si hay preguntas o si hay incluso lugar a que tengamos un pequeño debate. Muy bien, Fran. Acabo de escribir ahí para Ismael lo que dije al principio de los premios ECO. Os animo a todos este fin de semana a echarle un vistazo a los proyectos del alumnado de temas. Ahí tenéis el enlace de las instrucciones y pasadlo por ahí a cualquier persona que pueda estar interesada. Juan tenía una pregunta. Juan, ¿por qué no coges el micro y la haces? Quitamos la presentación, Fran, para que la gente se pueda ver en cámara y te podamos ver. Perfecto. Vale. Si hace falta se saca. Pues, Juan, ¿puedes hablar? Ah, no puedes hablar. Pues
¿Entiendes la pregunta por el chat? Es que Juan no Sí, que puede... había una relación entre los tipos de predicado y los tipos de oraciones, declarativas, imperativas, interrogativas, efectivamente. Claro, las modalidades las construimos sobre tipos de predicados. Por eso muchas veces no tiene sentido. Por ejemplo, yo puedo decirle, dar una orden a alguien y decirle, cierra la puerta, pero no le puedo decir a alguien, crece o sé o parece. No sé si me explico. Ahí, eso es lo que explica efectivamente que ciertas oraciones, por ejemplo, que están supuestamente bien construidas desde un punto de vista morfosintáctico, sin embargo sean anómalas desde un punto de vista semántico, porque no las podemos interpretar. No podemos darles la modalidad adecuada o no podemos otorgar los papeles temáticos adecuados a cada una de a cada uno de los participantes en la estructura predicativa argumental que está debajo, que sustenta esa oración. Fran, el autor que mencionaste antes era Shigeru Shigeru. Miyagawa, cierto. Esto. Perdón, se me Vale, había olvidado el nombre de pila totalmente. Ahí tenéis el currículum vitae por si queréis consultar sus publicaciones y demás. ¿Tenéis alguna pregunta? Al final de la presentación hay una breve bibliografía y viene un artículo de Miyagawa que creo que es muy interesante. De acuerdo, ¿no? La pongo otra vez para verlo. De acuerdo, de acuerdo. A ver si quiere compartirse. Esa es. Aquí está este artículo de Miyagawa, ¿de acuerdo? Está aquí al final de las referencias. Integration Hypothesis of Human Language Evolution in the Natural Contemporary Languages. Es muy interesante para todo el tema este de en qué consiste ese sistema L y el sistema E y cómo se integran los dos para dar lugar a estructuras sintagmáticas con significado. Estructuras sintagmáticas a partir de símbolos semánticos. Por si alguien tiene interés. Además, yo creo que es posible bajarse el artículo de forma gratuita de la red. Está libre. Muy bien, ¿tenéis alguna...? Sí, no, iba a decir que además del artículo de Miyagawa también es muy interesante el de Cedric Boex y Antonio Benítez. También se puede leer y creo que también se puede bajar libremente de Internet. Otra pregunta en el chat, Fran. Sí, el conocimiento por parte de los hablantes de las diferentes categorías semánticas o planos en que se pueden desarrollar los predicados es algo innato en el ser humano. Se debe a la experiencia, vivencias o a la adquisición por transmisión por parte de otros de esos planos semánticos. Vale, vamos a ver, lo que es innato en el ser humano, lo que parece que traemos de fábrica, si se puede decir así, es la capacidad de encontrar estructuras predicativas en el habla que se nos transmite tradicionalmente por parte de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestros antecesores, vamos a decirlo así. Y bueno, y también la capacidad que tenemos de categorizar, la capacidad que tenemos de distinguir entre objetos, ya sean reales o ideales, ya sean concretos o abstractos, y la capacidad que tenemos de distinguir entre predicados, estativos, procesuales y de acción, causativos o realizativos. Eso sí que parece que son categorías que están en nuestra mente. Categorizamos, clasificamos así el mundo. Lo clasificamos en seres y acontecimientos, eventos en los que esos seres participan. Lo demás ya no es innato, evidentemente. Lo demás tiene que ver efectivamente con el desarrollo histórico, vamos a decirlo así, de las lenguas. Y probablemente tenga un componente cultural muy importante. En eso es lo que están trabajando ahora muchos lingüistas y muchos tipólogos, en encontrar qué es lo que es general, vamos a decirlo así, universal en las estructuras gramaticales, semánticas de las lenguas humanas y que es cultural en esas mismas estructuras gramaticales y semánticas.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? Ah, Ismael te pregunta. El concepto no es lengua L, es sistema L. Vamos a ver. El sistema L, Miyagawa, yo creo que si Antonio está presente, igual lo va a saber explicar mucho mejor que yo. ¿No? ¿Está Antonio o no? Ya se ha ido, vaya, qué pena. No, sí está. Sí está. A ver, Antonio, tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, ¿no? El sistema L es el sistema de signos, el sistema de señales. Sistema de señales semantizado, vamos a decirlo así. Y el sistema E sería un sistema que tiene más que ver con cómo se usan los signos. Por ejemplo, el sistema E es el que usa el canto de los pasos. Un sistema emotivo, un sistema que expresa, un sistema expresivo. Mientras que el sistema L serían, por ejemplo, pues los gestos que hacen los gorilas. ¿De acuerdo? Menos eso, ¿no, Antonio? Antonio está, pero creo que no está. Con la cervecita del viernes noche. Yo creo que sí. La L es inicial de... Pues probablemente de léxico. La verdad es que ahora no recuerdo si Miyagawa en su artículo dice por qué L y por qué E. Yo creo que es por expresivo y L probablemente por léxico o lexicón. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Venga, aprovechad, nos quedan 2 minutos de clase. Bueno, Fran, lo has conseguido. Empezamos 24 y casi todo el rato has tenido 40, ¿Has 38, visto? 39. Y eso que ha sido duro, ¿eh? Lo reconozco. Sí, sí, sí. Y sin voz. La mitad del Sí, no, tiempo. pero nos viene perfecto porque ellos están ahora con los ejercicios de papeles semánticos, subcategorización, relación entre la semántica y la sintaxis. Entonces, seguro que les ha venido bien para poner todo en Pues su me lugar. alegro. ¿Alguien quiere comentar algo que os ha parecido? ¿Lo habéis seguido más o menos? ¿Alguien? Venga, animaos a hablar con el micro, alguien que podáis. Lo mismo no están aquí, es que eso es lo malo de los ordenadores. Están todos. No, Sí, estarán. alguien que... Sí, seguro. Venga, Raquel, pero... Fran, yo siempre que muy clarito, muchas gracias. A mí me ilustras cada vez que hablas de cosas como esta y siempre pienso en todo esto como parte de la formalización, o sea, como parte de la inteligencia artificial, un intento de implantar y tal y tal. Es decir, por ejemplo, cuando Juan Pablo decía lo de 2 papeles temáticos básicos, una máquina se vuelve loca como le metas 2 papeles temáticos, a una máquina le tienes que meter 300 papeles temáticos, porque no va a saber discriminar los matices, ¿no? Entonces, Pero hay que definírselos. Claro, pero tú todo esto le ves, esa programas, aplicación, ¿se lo ves? ¿Lo ves en el futuro esto utilizado para eso o no? Sí, de hecho, vamos a ver, de hecho, en el proyecto que llevamos a cabo en mi grupo de investigación sobre sistemas de diálogo, usamos este sistema de rasgos semánticos más papeles temáticos, más rasgos de predicados, para intentar establecer el significado de, por ejemplo, pues de las solicitudes de los hablantes humanos cuando le piden a la máquina que haga algo o que les dé una cierta información o que realice una tarea, etcétera. Estamos usándolo, de hecho, en sistemas de diálogo. Ah, claro, claro. Máquina. Es que me dio esa sensación que se podría aplicar más que el sistema de 2 papeles. ¿Cómo que 2 papeles? 2 papeles. Claro, es como las categorías. Yo me he basado solamente en 2 categorías, como hace por ejemplo, la gramática categorial, ¿no? Solamente 2 categorías. Evidentemente, si tú puedes definir a partir de esas 2 categorías, puedes definir todas las demás. Pero es mucho más fácil, mucho más simple a la hora de programar, pues tener 20 categorías. Mucho más fácil. Que intentar definir siempre a partir de solo 2. Es como en lógica cuando tienes nada más que la regla de sustitución, por ejemplo, y una serie de axiomas. Puedes demostrar exactamente lo mismo que con un cálculo deductivo natural, pero con un cálculo deductivo natural donde hay 20 reglas es mucho más fácil y más intuitivo hacerlo. Claro, gracias. Muy bien. Javier tiene una reflexión difícil relacionándote con el lenguaje de la poesía. ¿Qué tienes que decirle a eso? Ver, dice, me ha impresionado la cantidad de categorías que existen. Por otra parte, en la poesía, por ejemplo, se mezclan diferentes roles semánticos, ¿no? ¿Es una codificación errónea buscada? No es una codificación errónea. Entramos en otro ámbito, en el ámbito expresivo, efectivamente.
en el ámbito del qué se quiere decir. Claro, es que esto entronca efectivamente con algunas cuestiones de análisis del discurso y de pragmática que son muy interesantes. Por ejemplo, la traslación metafórica. Ya lo dijimos antes, normalmente con un verbo de movimiento y la palabra Madrid, Madrid va a ser el destino, la dirección, por ejemplo, o el origen. Pero metafóricamente Madrid también puede ser el receptor o puede ser el agente, ¿no? Madrid llama a los viajeros, ¿no? Cataluña reclama más dinero. No sé si me explico. Y lo que estamos haciendo efectivamente es utilizar de una manera derivada esos elementos léxicos a los que el papel temático que el predicado normalmente le va a atribuir es distinto del papel temático con el que estamos usando. La poesía busca eso. La poesía busca el significado extraordinario. No el significado ordinario, sino el extraordinario. Yo aquí he hecho una presentación de lo que es el significado ordinario. Para, por ejemplo, como decía muy bien Raquel antes, que por cierto está jovencísima aquí en la foto, intentar usar este sistema para implementarlo en máquinas y que los ordenadores sean capaces no solamente de generar oraciones enunciativas, interrogativas, imperativas, sino también de interpretarlas, que es la otra parte, es la parte interesante. Porque un ordenador se le puede dar una gramática de estructura de frase y te puede generar 10 millones de oraciones en poco tiempo completamente correctas en español. Pero ¿y qué significan esas oraciones? Lo que queremos es que el ordenador lo haga significativamente, con intención comunicativa y que además, y eso es lo más difícil, que sea capaz de interpretar la intención comunicativa de un hablante humano que interlocute con el ordenador. Por eso no vamos, claro, al lenguaje de la poesía. Ahí ya entramos en un campo que es bastante más difícil de controlar con este tipo de modelos. Se podría intentar, evidentemente, no solo el de la poesía. El lenguaje, por ejemplo, del sarcasmo, los chistes, los dobles sentidos, todo lo que tiene que ver con presuposiciones. Estamos entrando en el campo de la pragmática, que es muy interesante también, y sería muy interesante intentar llegar a, por ejemplo, la teoría de actos de habla a partir de una teoría de este tipo, o al revés, es decir, a partir de la teoría de actos de habla intentar definir una teoría de estructuras predicativas con rasgos semánticos. Bueno, Ismael pregunta si se puede acceder a la grabación. Creo que sí, ¿no? Que Juan Pablo puede hacerlo, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, lo voy a grabar en YouTube, lo voy a subir a YouTube y lo voy a poner incluso público si tú no tienes Pues, ningún inconveniente. pues No, bueno, con la voz rota, pero bien, como tú quieras, sí, no tengo vale, ya el permiso está ya dado. Bien, bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Antonio, ¿estás por ahí? ¿Quieres despedir la sesión? A ver si Fran consigue más visualizaciones que la de Antonio. La de Antonio lleva ya 300 desde que la subí. Eso que casi no le hemos dado por Hombre, ahí pero es que publicidad Antonio y es un demás. crack. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Fran. Ha sido realmente algo especial. La tenemos aquí. Yo os la pasaré a todos para que la podáis compartir con vuestros alumnos que no hayan podido estar hoy. Y claro, lo vamos a compartir con todos y lo haremos público, o sea que no hay problema. Pues muchísimas gracias, Fran. Nos vemos pronto. Que tengáis todos muy buen fin de semana y ya la semana que viene son las últimas clases. Chicos, ya sabéis, el jueves tenemos las grandes presentaciones de vuestros proyectos. Y apoyadme a los de cuarto votando el ECO este fin de semana, ¿vale? Sus proyectos. Chao. Venga, muchas gracias a todos.